consiste en un cilindro de peso W que se coloca entre dos planos inclinados cuyas superficies no presentan un roce y tienen ciertos ángulos de inclinación con respecto al eje horizontal. Nos piden determinar la fuerza que ejerce cada plano sobre el cilindro, es decir, la fuerza normal que siente cada plano. Recordemos que esta fuerza se manifiesta por una reacción de la fuerza-peso, ya aplicando la tercera ley de Newton. Lo primero es notar que el sistema está en equilibrio. Por lo tanto, la suma de todas las fuerzas externas sobre el cuerpo tiene que ser igual a cero. Segundo, vamos a utilizar el siguiente sistema de referencia. Donde todas las fuerzas van a utilizar este sistema de referencia. Y tercero, para poder encontrar las ecuaciones de movimiento, vamos a dibujar el diagrama de cuerpo libre del sistema. ¿Ya? Entonces, para dibujar el diagrama de cuerpo libre de nuestro sistema, nosotros tenemos este sistema acá, vamos a tener la fuerza peso, llamada W, y la fuerza que ejerce, la fuerza peso, recuerden que siempre apunta en el centro de la Tierra. Por otro lado, la fuerza normal que ejerce cada plano siempre es perpendicular a la fuerza, al plano. Por lo tanto, esta fuerza con respecto a este eje va a ser de esta forma, F1, y esta fuerza de este contacto va a ser F2. A continuación, lo que uno va a hacer, va a encontrar las ecuaciones del movimiento para estas fuerzas, pero en componentes. Por lo tanto, vamos a tener que descomponer esta fuerza en el eje X y en el eje Y. Por lo tanto, vamos a tener que encontrar estos ángulos para poder hacer eso. Por relaciones trigonométricas, simplemente uno puede notar que este ángulo es alfa, que está acá. Este ángulo que está acá va a ser beta. ¿Ya? Entonces, las ecuaciones del movimiento son la suma de las fuerzas para el eje X tiene que ser igual a 0 porque está en equilibrio. Esto nos va a dar F1 en el eje X va a ser esta, por lo tanto es el seno de alfa. F2 en este va a ser esta, seno de beta, pero con signo menos porque apunta hacia el otro lado, menos F2, seno de beta igual a 0. Para el eje Y, con un análisis similar, vamos a encontrar que F1, coseno de alfa, más F2, coseno de beta, menos el peso, igual a 0. Ecuación 1, ecuación 2. De la ecuación 1, yo voy a tener que F1 vale seno de beta partido por seno de alfa igual a F2, y esto la llamo ecuación 3. Por lo tanto, 3 en la ecuación 2 nos va a dar una ecuación para F2 de la siguiente forma: seno de beta, seno de alfa por coseno de alfa, F2 más F2, coseno de beta menos omega, menos W, perdón, igual a 0. Lo que nos da una fuerza 2
del tipo el peso sobre seno de beta cotangente de alfa más coseno de beta. Con eso llegamos a ese tipo de ecuación. Por otro lado, para la fuerza 1 utilizaremos usando 3, donde vamos a reemplazar en esta ecuación el valor de F2 anterior. Por lo tanto, F1 simplemente va a ser el peso dividido seno de beta cotangente de alfa más coseno de beta por seno de beta dividido seno de alfa. Eso nos da una solución de ese tipo para la fuerza 1.